Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos estamos gozosos con el Señor? Amén. Porque un día más el Señor nos ha dado vida, amén. Nos ha dado oportunidad de abrir nuestros ojos y aún poderle alabar, amén. Poderle bendecir este día. Debemos de estar llenos del poder del Espíritu Santo y gozosos, amén. Porque este es el mejor camino que nosotros hemos tomado, amén. Hay muchos caminos, amén, pero este es el mejor camino que el Señor trazó a través de nuestro Señor Jesucristo, amén. Que Él vino a marcar el camino de nosotros, muriendo y llevando Él todo el pecado de la humanidad, amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Santo de Israel. Vamos a tener la palabra de Dios este día en Hechos 6. Vamos a predicar, amén, de la palabra de Dios, de los primeros diáconos, amén, de los 7 varones escogidos de la iglesia primitiva. Aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre. Cuando lo tengan me dicen por favor un amén, gloria a Dios. Voy a esperar y repito, Hechos número 6, amén. Del 1 al 7, gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sea exaltado el nombre de nuestro Señor. Amén. Bueno, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquías, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron la fe. Gloria a Dios. Padre que está en gloria en esta hora, Padre, vengo delante de ti, Señor, orando, Señor, suplicándose, Señor, que sea usted poniendo esa palabra en mi lengua a través de su Espíritu Santo. Que usted me dé esa unción para predicar su palabra, Señor, que no sea yo, sino su Espíritu Santo, Señor. Y que no salga ninguna palabra humana de mi boca, Señor, sino solo la que el Espíritu Santo ponga en mi lengua, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda tocar los corazones de tu pueblo, que esta palabra pueda, Señor, convertir a cada uno de nosotros y la pongamos por obra, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, porque es la que transforma la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y todo su pueblo dice: amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, a la palabra del Señor vemos
En el libro de Hechos 6:1 al 7 habla, amén, de la elección de los 7 diáconos, amén. Pero yo como tema le puse la oposición de la iglesia. Gloria a Dios, ese es el tema del mensaje de este día, amén. El libro de Hechos dice que fue escrito alrededor de los 65 después de Cristo, amén, por Lucas el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, amén, y narra de cómo la iglesia primitiva nació en esa época, amén, los primeros cristianos justo después que nuestro Señor Jesucristo fue a los cielos, amén. Si usted recuerda cuando Él les dijo a sus discípulos que no se fueran, que se fueran a Jerusalén, y les dijo no se muevan de ahí, amén. Les dijo que permanecieran en ese lugar, gloria a Dios, porque dice que ahí ellos serían llenos del Espíritu Santo, y así sucedió, amén. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, amén, y todos hablaban en lenguas, amén, en diferentes, amén, según el Espíritu le daba, y todos entendían, gloria a Dios. Es como que yo en este momento mi idioma es español y empiece a hablar inglés sin aprender, amén. Así le daba el Espíritu Santo, gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo el que reparte la lengua, amén, gloria a Dios. Y vemos nosotros, amén, que en la prédica después que el apóstol Pedro, amén, salieron de ahí, amén, de Jerusalén, cuando ya habían sido investidos, amén, aleluya, por el poder de su Santo Espíritu, gloria a Dios. Vemos que Pedro llega, amén, y predica, amén, en las calles, amén, de Jerusalén, al frente, amén, de Jerusalén, y dice que en la primera predicación, amén, se agregaron 3,000 almas, aleluya, y en la segunda prédica, amén, que él dio, se convirtieron 5,000 almas, gloria a Dios. Entonces nosotros vemos, amén, la oposición de la iglesia, gloria a Dios. Su palabra dice que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, aleluya, y los ancianos, gloria a Dios, amén, y los ancianos y los escribas y los sacerdotes, y les preguntaban con qué potestad, amén, y en qué nombre ellos hablaban, gloria a Dios. Entonces vemos nosotros que la oposición en las iglesias se encuentra desde un principio, gloria a Dios. Entonces vemos, gloria a Dios, de que la oposición en cada iglesia, y especialmente cuando hay líderes, amén, espirituales, llenos del Espíritu Santo, el diablo se levanta, amén, en contra de la iglesia, amén, y aún se levanta con mentira, gloria a Dios, porque él es mentira, dice su palabra, es un mentiroso desde el principio y padre de mentira, amén. Y dice que se levantaron los gobernantes, amén, y se opusieron, amén, a la iglesia que estaba iniciando, amén. En ese momento la iglesia primitiva, gloria a Dios. Y ahora dice en el 6:1, y en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, amén. Entonces vemos que la iglesia aquí ya creció bastante, 5,000 y 3,000 son 8,000 personas, amén. 8,000 cristianos que ya empiezan en la iglesia primitiva. Por eso dice como creciera el número, hubo murmuración, amén, ¿de quiénes? De los mismos de la iglesia, porque estos griegos también estaban en la iglesia, aleluya, junto con los hebreos, amén, eran cristianos, amén. Pero vemos cómo se levanta, amén, el diablo, gloria a Dios, desde un principio y hoy en día. Si usted ve cómo están las iglesias, viven en problemas, viven en murmuración los unos a los otros,
el Espíritu Santo, porque el Señor les dijo que Jesús dijo, Señor, que estos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. A veces nosotros, mis amados hermanos, somos tropiezos en las iglesias, gloria a Dios. ¿Por qué somos tropiezos? Porque la gente del mundo dice, para vivir como ese tipo de cristiano, mejor me quedo como estoy. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que nosotros también servimos de mal testimonio. Pero no debe de ser así también, amén. Aún los cristianos muchas veces se van, gloria a Dios, de las iglesias cuando oyen murmuraciones, porque también quieren encontrar la iglesia perfecta. Pero la iglesia perfecta jamás la van a encontrar en la tierra, gloria a Dios. Jamás, aunque se vaya hasta lo último de la tierra, la iglesia perfecta no la va a encontrar, amén. La iglesia perfecta se va a ir con Cristo a la boda del Cordero. Hasta entonces vamos a ver que esa iglesia es la que va a ser perfecta. La iglesia que ha sido levantada en el día del arrebatamiento. Si usted se quedó, si alguno de nosotros se queda, sabemos que fuimos imperfectos y que por eso nos quedamos. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la iglesia que se va a ir al cielo, amén, la iglesia perfecta. Pero aún no lo sabemos, eso solo el Señor lo sabe. Porque Él es el que escudriña lo más profundo de nuestros corazones, amén. Así de que nosotros tenemos que tener ejemplos y no andar de iglesia en iglesia como saltamontes. Tenemos que estar en una iglesia firme, gloria a Dios. Nosotros estuvimos en una iglesia por 17 años, gloria a Dios. Pasaron situaciones, pero nosotros permanecimos en esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nuestros ojos estuvieron puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Hasta que el Señor un día nos trajo para levantar esa nueva obra, amén. Hasta que el Señor nos habló, amén, gloria a Dios, por profecía. Pero de lo contrario, nosotros estábamos exaltando en ese lugar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria a Dios. Entonces vemos también, amén, que los griegos y los hebreos se estaban quejando con los hebreos, amén. Y había murmuración, hubieron quejas de los griegos, amén, contra los hebreos. Que las viudas de aquellos eran desatendidas, amén. Empieza la oposición, amén. Empiezan los problemas dentro de la iglesia, amén. Ustedes deben de saber que la murmuración al Señor no le agrada, es pecado la murmuración. Debemos de evitar tales cosas dentro de la obra del Señor. La palabra de Dios dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces vemos nosotros, amén, que la murmuración es pecado, al Señor no le agrada. Filipenses lo dice 3:14: hace todo sin murmuraciones ni contienda. No debemos de tener contiendas dentro de la iglesia. Debemos de vivir en la unidad del Espíritu Santo, amén. Así de que nosotros debemos de caminar puestos los ojos en el autor y consumador de nuestro Señor Jesucristo. Ya empieza la obra del diablo aquí a través, amén, de estos varones a quejarse y hacer murmuración. Como que la murmuración y los problemas de la iglesia es un cáncer en la iglesia de nunca acabar. Porque su palabra dice que donde está el trigo está la cizaña. Que nosotros seamos trigo y no cizaña. Que el Señor nos ayude a ser trigo y no cizaña. Aleluya. Vemos los problemas que se dan dentro de la iglesia. En todas las iglesias hay murmuraciones, amén.
Que el carácter, amén, del cristiano sea irreprensible, amén. Que no sea, amén, soberbio y altivo, porque a veces nosotros queremos ver las cosas como nosotros nos convienen o como nuestros ojos nos agradan. Pero todo tiene que ser, amén, sencillo como el Señor todo lo hizo, con humildad y sencillez de corazón, amén. Dice la palabra de Dios: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron, amén, por el destructor. Primera de Corintios 3:10 lo dice. Muchos murmuraron y perecieron, amén, por el destructor. Ustedes se recuerdan a Coré, amén, y el hermano de él que murmuraban contra Moisés todo el tiempo, tenían quejas delante del pueblo, amén. Y se quejaban con el pueblo y con Moisés, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios los destruyó, la tierra los tragó, dice su palabra. Y que descendieron, dice, directamente se fueron vivos al Seol, gloria a Dios. Entonces el Señor nos guarda, amén, a que estemos nosotros en santidad, vivamos la palabra del Señor. Para que el Señor, amén, esté gozoso con nuestra vida, debemos de agradarle, gloria a Dios. La murmuración es pecado, gloria a Dios. La murmuración es pecado, amén. Dice también su palabra que 14,700 murmuraron, amén. Murmuraron, amén, contra Moisés y Aarón en aquel tiempo. Y esos fueron los que murieron. 14,700 murieron por haber murmurado contra Moisés. Eso se encuentra en Números 16 del 41, amén, al 50, para que lo lea después, gloria a Dios. Debemos de tener cuidado, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros no murmuremos, porque si no vamos a perecer. Tenemos que guardar nuestra vestidura blanca si nos queremos ir con el Señor, gloria a Dios. Tenemos que guardarnos para el Señor. Pero aquí los griegos quizás no estaban contentos con el trabajo de los discípulos. Yo me imagino, no está en la palabra de Dios, pero ellos quizás no se daban abasto, gloria a Dios. Y no era que ellos querían descuidar, no lo hacían a propósito, amén, de descuidar a las viudas que no estaban siendo atendidas, amén. Santiago dice: no murmuréis los unos a los otros también. Amén. Entonces vemos, hermanos, que las viudas habían sido desatendidas. Y entonces vemos que dice aquí en el 12: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vemos, hermanos, que los 12 líderes, aquí está hablando de los 12 discípulos, amén, que anduvieron con Jesús, de ellos está hablando su palabra. Entonces los 12 convocaron y ellos tenían ya representantes, amén, habían más discípulos que se habían agregado, gloria a Dios. Y dijeron que buscaran, amén, otros varones, porque ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vemos nosotros, amén, las distinciones de quienes, amén, se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Los que se encargaban de destruir, amén, de distribuir, amén, el alimento, amén, a aquellas viudas y a todo el grupo que había, gloria a Dios. Debemos nosotros, amén, estar preparados siempre para que estas quejas no sucedan, amén. Que el
Señor nos ayuda. Recuérdese, amén, gloria a Dios, que la iglesia estaba en transición, estaba en cambio, gloria a Dios, porque estaba iniciando la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba en disensión, amén, porque estaban haciendo cambios, amén. Y ahí inicia, gloria a Dios. Ahí inician los 7 diáconos, amén, gloria a Dios, bendito sea Dios. Y sabíamos nosotros, amén, que el principal motivo, amén, de nosotros es la palabra de las personas que predican, amén, de los líderes, amén, de los pastores. El mayor importancia en nosotros es la palabra y la predicación de la palabra y la oración, gloria a Dios. Ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Para los discípulos no era justo, amén. Pero no porque ellos no les importaran los otros roles que habían que suplir, amén, no era por eso. Recordemos que el Señor se preocupó siempre por el sustento de la viuda desde un principio, gloria a Dios. El Señor siempre se preocupó por las viudas. Y también para los discípulos era muy importante. Si usted se recuerda al inicio de la palabra, parece que está en el 3, y dice que la iglesia perseveraba unánime todos juntos, amén. Y cada uno dice que vendían sus propiedades y las traían a los discípulos, y ellos repartían el alimento dentro de la iglesia, amén. No descuidando a las viudas, amén. Ellos estaban, amén, para servir las necesidades, amén. Podríamos decir que en esta es la ausencia del ministerio de la iglesia. Esta es la ausencia, amén, de aquellos que no caminan en el Espíritu Santo. Ustedes saben que la esencia de la iglesia es servir. Jesús vino a servir, no vino a ser servido, gloria a Dios. Y nosotros estamos aquí para servir, gloria a Dios. Por eso dice que el servidor será grande en el reino de los cielos. Por eso usted, si usted sirve una taza de café, un vaso de agua, siéntase privilegiado, porque su palabra dice que el servidor será grande en el reino de los cielos. Por eso Cristo vino a servir, no a ser servido, amén. No porque Él se dio el lujo de que Él era el Hijo de Dios, el Dios de dioses y Rey de reyes. Él no dijo, Él se hizo siervo, amén, en la tierra, amén. Por ende nosotros debemos de ser siervos, amén, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, el que fundó el mundo entero, el dueño del oro y de la plata, el dueño de toda la humanidad, se vino a ser siervo a la tierra, aleluya. Por eso nosotros debemos de servir, y ese es el ministerio más grande de la iglesia, servir, gloria a Dios. El Señor nos ha traído a servir, amén, porque así es como vamos a entrar al reino de los cielos. A través de la iglesia debemos demostrar, aleluya, el amor y la compasión de Jesucristo sobre los que sufren de hambre y enfermedades, aleluya. Porque a través del amor de Cristo nosotros podemos sentir la necesidad de aquel que no tiene que comer. A través de ese amor de Cristo, amén, gloria a Dios, podemos sentir el dolor de nuestros vecinos. Podemos sentir el dolor de la viuda, gloria a Dios. Podemos sentir el dolor del necesitado, bendito sea el Señor. Mateo dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses si tiene.
Gloria a Dios, bendito sea Dios. El Señor dice en su palabra que ninguna viuda y ningún huérfano afligieres en la tierra. De Éxodo 22:22, eso lo dice. Porque miren lo que dice su palabra. Porque si tú llegas a afligirles a ellos y ellos clamaren a mí, ciertamente dice el Santo de Israel, yo oiré. Yo oiré su clamor y mi furor se encenderá, dice, y yo los mataré, dice su palabra. No podemos nosotros afligir a la viuda y al huérfano. Debemos de darle y servirles con amor, amén. Tanto el alimento espiritual como el alimento físico, gloria a Dios. Eso lo dice, amén. Entonces vemos también, amén, que también en Timoteo habla de las viudas, de la que sea puesta en la lista, amén, que no sea menor, dice, de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido. Mira el Señor cómo lo dice, amén. Esas mujeres se tienen que tener, amén, con cuidado de la iglesia, amén. Tenemos que servirle a esas mujeres que se han quedado honestas para el Señor. Eso quiere decir que se han quedado honestas a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. No habla de las viudas jóvenes. Si usted quiere leer, puede leer después en Timoteo. Ahí habla de las viudas jóvenes, amén. Que ella dice que se vuelven a casar, gloria a Dios. Pero Dios está hablando de la viuda que se queda honesta, adorando, sirviéndole a nuestro Señor. Entonces vemos nosotros, amén, que el Señor Jesús se preocupó por las viudas, amén. Y entonces aquí está este problema dentro de la iglesia primitiva, gloria a Dios. Está en este problema, gloria a Dios, por las viudas. Pero mire que dice, el 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Vemos nosotros, amén, que la importancia, amén, de los líderes que se nombran en la iglesia tienen que ser líderes de buen testimonio. Amén, no dados al mucho vino, cuando habla Dios de los diáconos en Timoteo. Ahí habla, amén, Pablo a través de Timoteo a los diáconos que no sean dados al mucho vino. Mucha gente interpreta este versículo a su conveniencia, amén. Recuerde que el vino que tomaban antes era de pura uva, gloria a Dios. No era vino con alcohol del que venden ahora. Porque el Señor en su palabra dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Pero estos varones tenían que ser santificados para el Señor, apartados para Él, amén, gloria a Dios. Que fueran hombres espirituales, humildes, llenos de amor y de sabiduría, amén, para poder encargar, amén, el trabajo para aquellas viudas. Ellos tendrían que servir, amén. Y entonces así pasó, amén, gloria a Dios. Esta propuesta les agradó a aquellos hombres, gloria a Dios. Y dice su palabra que empezaron a buscar dentro de la iglesia, no de afuera. Porque de afuera nadie conoce lo que es de Dios, amén. Sino dentro de la iglesia, amén, buscaron varones de la multitud que habían. Y miren, gloria a Dios, bendito sea el Señor.
Como la iglesia, amén, estaba en transición, era necesario que los apóstoles buscaran más discípulos para ayudarles a ellos, amén. Para que los ayuden. Recuerde que como les repito, que los discípulos tenían servidores, amén, que habían añadido, amén, a la iglesia. Después en la Biblia se le llama ancianos, porque estaba en transición, gloria a Dios. Y vemos los ancianos, vemos ahora que en muchas iglesias allá en nuestro país amado, El Salvador, dice que allá hay iglesias y allá no le llaman pastores, gloria a Dios, le llaman ancianos o ministros, gloria a Dios. Entonces vemos que empiezan a buscar de entre la iglesia, gloria a Dios. Entonces dice su palabra, amén, que les agradó a ellos, amén. Y dijo en el 4, los apóstoles: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros los que predicamos es necesario darle tiempo, tomar tiempo con el Señor en oración, escudriñando la palabra del Señor, amén, gloria a Dios. Porque no podemos, amén, predicar la palabra y no estudiar la palabra de Dios. Tenemos que tener la guía del Espíritu Santo, amén, para poder dar la palabra de Dios, amén. Tenemos que ser llenos y para eso tenemos que buscar la presencia de Dios. Era lo más importante para los discípulos, amén. Entonces vemos que dice en el 5: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos estos nombres, amén, parece que son griegos, todos los que buscaron, amén, pero ellos eran, amén, aptos para tomar este liderazgo, para servir las mesas, gloria a Dios. Y yo no dudo, mis amados hermanos, que estos varones primero le daban la palabra de Dios a aquellas viudas. No lo dudo, amén, que le daban la palabra a aquellas viudas y luego repartían el alimento, amén, para toda aquella multitud de viudas y necesitados que habían dentro de la iglesia primitiva. Vemos a este varón, amén, voy a hacer énfasis en este varón. En este varón Esteban, amén, hombre lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, cuando él empieza a predicar su palabra. Él empieza, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Empieza, amén, él era el encargado en llevar el alimento a estas mujeres. Porque más adelante vemos, amén, cuando vemos que él fue el primer mártir de la iglesia, gloria a Dios. Dice este varón que él vio los cielos abiertos, aleluya. Cuando él estaba dando, amén, estaba dando una predicación de quién era nuestro Señor Jesucristo, amén. Y quienes ellos mismos habían matado en la cruz del Calvario. Y dice su palabra que él vio los cielos abiertos, aleluya. Y vio al Señor sentado en su trono de la gloria. Gloria a Dios, bendito sea el Santo de Israel. Así quiere el Señor que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Recuerde que la iglesia sin su Espíritu Santo está muerta. La iglesia sin su Espíritu Santo
muerta, está apática, gloria a Dios. Porque el Señor dijo, no los dejaré huérfanos. Enviaré el Consolador que esté con vosotros todos los días. Los líderes de la iglesia tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hay tantos cambios hoy en la iglesia? No es porque inicie, sino porque ponen personas que no son llamadas por el Espíritu Santo. Acuérdense que el llamado lo da el Señor. El llamado lo da el Señor, no es porque yo voy a poner a alguien, no. Es porque tiene un llamado por el Espíritu Santo. Por eso las iglesias están siempre en esos problemas, porque no hay hombres ni mujeres llenas del Espíritu Santo. Es necesario, iglesia, que nosotros anhelemos la llenura, anhelemos el bautismo del Espíritu Santo, porque la iglesia sin el Espíritu Santo no puede fungir aquí en la tierra como iglesia. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros, gloria a Dios. Vemos que agradó la propuesta a estos varones, gloria a Dios. Les agradó a ellos ¿por qué? Porque los que estaban a la cabeza eran hombres llenos del Espíritu Santo y tomaron buena decisión, amén, en llamar a otros 7, amén. Vemos que ahí inicia, amén, el fungimiento de los diáconos, amén, porque no habían diáconos, amén. Pero el mismo Pablo es el que confirma, amén, el trabajo de los diáconos como el pastor más adelante. Pero estas eran, amén, las características de los líderes. Estas eran las características de los diáconos, amén, de los que debían de servir, amén. Debían demostrar esto, compasión y amor por los necesitados. Entonces vemos, amén, que pudieron suplir esa necesidad de las viudas, gloria a Dios. Pero ellos dijeron que ellos tenían que permanecer en la palabra de Dios, amén. Nosotros persistiremos, estar siempre orando y proclamando la palabra de Dios, amén. Eso es lo que nosotros como líderes debemos de hacer, como ministros y siervos del Señor, amén. Entonces la iglesia, amén, sigue adelante, amén, agradó, dice. Los cuales dice que después de haber buscado a estos varones, amén, llenos del Señor, gloria a Dios, dice que agradó, dice, y los cuales los trajeron ante sus discípulos, amén, ante los apóstoles los trajeron estos varones, y dice su palabra, amén, a los cuales presentaron, dice en el 6, ante los apóstoles, quienes, dice, orando les impusieron las manos, gloria a Dios. Entonces vemos nosotros, amén, que les impusieron las manos, gloria a Dios. Tenemos nosotros que siempre cuando se agrega un líder tenemos que imponerle las manos. La imposición de manos significa aprobación. Ellos tenían la aprobación de los apóstoles y tenían la aprobación del Señor. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso dice su palabra de que orando les impusieron las manos. Tenemos
nosotros que cuando alguien se agrega al ministerio, tenemos que abrir bien nuestros ojos de quiénes somos. Son los que están agregando a la iglesia, amén. Que sean llenos del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Entonces vemos nosotros, amén, que les impusieron las manos, gloria a Dios. Y el propósito es de que ellos sirvan a las mesas, amén. Que la iglesia no descuide ni las viudas ni los huérfanos, amén. Ni tampoco todo aquel necesitado, amén, que llega a las iglesias. Por eso nosotros debemos de estar pendientes, amén, de los siervos, de las siervas, de los hermanos de la iglesia, amén. Pero hoy día no. A hoy día, amén, solo les importa el yo y el yo y el yo. Y descuidamos a la iglesia, gloria a Dios. Lo de la prosperidad solo son ellos y su bolsillo, amén. Y el ego del yo, que yo estoy aquí, yo mando. Déjeme decirle que en ninguna iglesia manda ningún líder. En la iglesia el que manda es el Señor Jesucristo. Porque la iglesia fue comprada con precio de sangre, amén. En ninguna iglesia manda el pastor. Es la cabeza, amén, como dirigente de la iglesia. Pero no manda la iglesia, no es dueño de la iglesia. El dueño es Jesucristo, porque Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos nosotros, amén, que estos varones empezaron a trabajar, amén, con la iglesia llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fueron aprobados para ese llamamiento, amén. Su palabra dice, amén, en Hechos, cuando Bernabé y Pablo fueron llamados, amén, Saulo de Tarso fue llamado, amén, y comenzó su primer viaje misionero, amén. Dice su palabra, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos nosotros, amén, aleluya, que siempre para cada llamado, gloria a Dios, debe ser aprobado por Dios y por los ministros, amén. Y también la importancia de orar y de imponer las manos y pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que esto era un hecho en la iglesia primitiva, gloria a Dios. Si ellos no hubieran tenido el Espíritu Santo, no lo hubieran escuchado a los discípulos, a los apóstoles. El Espíritu Santo, amén, también dice, le dijo, apartadme a Bernabé, amén. El Espíritu Santo fue el que habló por voz audible, amén, gloria a Dios. Le dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo, gloria a Dios. Aquí indica que la iglesia reconocía el llamado de Dios. Y ese es el propósito, amén, que nosotros debemos de reconocer el llamado, que no lo ha hecho el pastor, lo ha hecho el Señor de señores, amén. Aleluya, cualquier llamado, amén, que podamos desempeñar, cualquier ministerio en particular, es el llamado de parte de Dios. Ya vamos a terminar, gloria a Dios. Voy a leer Hechos, amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor, y dice su palabra. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dice su palabra, amén, en Hechos. Aconteció, en el 19 estoy, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: Pablo
Pablo llegó a ese lugar, amén, Apolos estaba ahí a Corinto. Y Pablo, hallando a unos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Gloria a Dios. Imagínense que estos hombres servían según a la iglesia en Corinto, pero aún dice que ni siquiera habían oído si hay Espíritu Santo. Qué tristeza y lamentable, amén, gloria a Dios, cuando las iglesias dicen: el Espíritu Santo está ahí, pero no está, amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo es tan necesario que se mueva dentro de la iglesia. Porque sin su Espíritu Santo, como dije anteriormente, no puede fungir, amén. Y muchos lugares no le dan los dones al Espíritu Santo, no le dan lugar a los dones, no le dan lugar al don de profecía. Y sabemos que en Corintios 13 y 14, los 12, habla de los dones del Espíritu Santo. Y sabemos que la iglesia, quien la dirige aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. Dios está sentado en su trono, su Hijo está a la diestra del Padre, pero el que dirige a la iglesia es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien va a levantar a la iglesia en el arrebatamiento. Gloria a Dios. Y mire, amén, gloria a Dios, qué tristeza les dice: ni siquiera sabemos ni hemos oído del Espíritu Santo. Y ellos dijeron: amén. Entonces dijo: ¿en quién pues fuisteis bautizados? Les dijo Pablo, si no conocen al Espíritu Santo. Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan, en el bautismo de arrepentimiento. Gloria a Dios, porque ellos habían sido bautizados nada más en el agua, amén, para arrepentimiento, amén. Ahora vemos si en realidad eran cristianos genuinos o no eran. Yo creo que no eran genuinos, porque aún no conocían al Espíritu Santo, gloria a Dios, ni aún a Jesús quizás conocían, amén. Porque él dijo, amén, el mismo Juan, él bautizó y dijo que su bautismo era incompleto, y exhortó a los que bautizaban a creer en aquel que vendría, amén. Y estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, al cual dijo: no soy digno de desatar las sandalias, amén. La correa de sus sandalias estaba hablando de Jesucristo. Entonces vemos que la importancia del Espíritu Santo en la iglesia, gloria a Dios. El mismo Jesús les dijo: váyanse, no se muevan, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia no puede estar, amén, sin el Espíritu Santo. Debemos de anhelarlo. Mire, cuando la iglesia funge llena del Espíritu Santo, déjeme decirle que no hay diablo que se levante, gloria a Dios. No hay diablo que se levante contra aquella iglesia, amén. Como dice su palabra, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. No hay oposición, gloria a Dios. No hay, porque a los discípulos nadie los paró de que no hablaran el nombre de Dios. A Pedro lo metieron en la cárcel, ustedes saben, gloria a Dios. Y sabemos que la iglesia estaba orando en sus casas por el apóstol Pedro, gloria a Dios, mientras él estaba encarcelado. Y que dice su palabra, gloria a Dios, que crecían, y dice que llegó un ángel a reventar las cadenas, amén. Y Pedro salió, pero ¿sabe por qué? Porque la iglesia estaba unida, aún en la oposición. La iglesia tiene que estar unida. En la oposición la iglesia tiene que caminar. Aún en la oposición la iglesia tiene que avanzar, gloria a Dios.
a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo va a venir a levantar a la iglesia, gloria a Dios. Y nosotros debemos de estar listos para ese momento, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué dice al final? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Muchos de aquellos que se oponían obedecían, gloria a Dios. ¿Y saben por qué obedecían? Porque todos los que trabajaban en la iglesia estaban llenos del Espíritu Santo, amén. Y ellos mismos se convertían. Para concluir, usted sabe de que también, amén, en ese momento de la iglesia, amén, Dios llama, amén, al apóstol Pablo, gloria a Dios, y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y entonces vemos nosotros que cuando a nuestro hermano Esteban lo apedreaban, amén, dice que cuenta la historia en la Biblia de que el mismo Pablo tomó las vestiduras de Esteban, amén, agarró los vestidos de él cuando él cayó en la tierra apedreado por ellos mismos. Él era la respuesta, amén, de Esteban, amén. Él iba a fungir en el llamado de Esteban, amén, porque Esteban fue lleno del Espíritu Santo, así como en ese momento Dios llama a Pablo y él es lleno del Espíritu Santo, igual que Esteban, gloria a Dios. Él no sabía que al tocar esas ropas de Esteban, que no dudo que estaban ungidas del Espíritu Santo, esas ropas, amén, vinieron a tocar el corazón del apóstol Pablo, y él mismo se convirtió al evangelio, gloria a Dios. Entonces vemos que no hay oposición. Hay oposición, pero aún no hay oposición para la obra de Dios, porque la obra de Dios sigue. Amén. Adelante, gloria a Dios. Así es de que este es el mensaje que el Señor traía, amén. El propósito es que en medio de la oposición la iglesia siga caminando, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Así como la iglesia primitiva caminaba y se multiplicaba, así caminemos nosotros como esa iglesia, porque el Espíritu Santo se va a encargar de multiplicar, amén, a la iglesia en número, amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, yo le doy las gracias, mi amado Señor, por esta palabra que usted nos ha dado este día, Señor, a través de su Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Que en medio de la oposición la iglesia siga caminando. Que en medio de la oposición que el diablo quiera traer, perseveremos unánimemente, unidos por el Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice mis hermanos, bendice mis hermanas. Bendice a las jóvenes, Señor, que no pongan la mirada en el hombre, porque su palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que pone la mirada en Cristo, porque ese que pone la mirada en Cristo va de victoria en victoria y de poder en poder, porque en ti somos más que bendecidos y nos declaramos en victoria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que ha impresionado mi corazón, Señor. Ayúdenos, Señor, a ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Así le pido, Señor, que usted bendiga a su pueblo presente. Llévelos con su paz y con su bendición a los que van a manejar.
Bendiga, Señor, sus pasos, Señor. Que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya con ellos, pero también se quede con nosotros, Señor. Porque tú has dicho que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.